Dos, listo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Enfoque. Saludamos con mucho gusto a Julia y agradecemos también a Alejandra que están en cabina, a José Luis González por el espacio. Me acompaña mi compañero Víctor Hugo Noches. y una servidora Lucía Guzmán. Y bueno, para llevar a cabo el programa de día de hoy, pues invitamos al padre Hugo Osvaldo Vargas Graciano y estamos pues muy contentos de recibirlo. Él actualmente pues hace favor de apoyar en la parroquia de la Asunción de aquí de Lagos de Moreno. Y pues para dar como una breve introducción de las personas que nos han seguido a lo largo de estos programas, les recordamos que en noviembre decidimos entablar todos los programas con respecto a todo este tema de duelo, con excepción del programa pasado, pero pues el nido vacío viene siendo también un duelo porque los hijos ya se van de casa, ya sea porque se casen, porque se van a estudiar, porque se van a independizar. Vimos también el duelo propiamente con sus etapas, que nos habló la maestra Oralia. La psicóloga Hilda nos hizo favor de decirnos lo que significa y por qué es importante hacer un altar de muertos. Y ahora pues viene la muerte concebida desde la religión católica, que en lo personal la profeso, y que es muy importante en cuanto a que entendamos por qué es importante la misa para despedir a nuestros seres queridos. Y bueno, Padre, pues gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante una misa? Pues la misa es el momento donde todo converge, es el misterio pascual de Cristo, es el centro de nuestra fe que se materializa, se actualiza por los signos sacramentales y nos acompaña en toda nuestra vida. Y es en el momento de morir, nos acompaña, en el momento de la muerte de un ser querido, nos acompaña, es nuevamente referirnos al misterio pascual de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, que se hacen presentes, que son memorial en la celebración eucarística. Y es la mejor forma, es el centro de las celebraciones, que es toda una serie de rituales posibles en torno a la muerte de un ser humano. Ujú. Padre, tengo una pregunta antes de entrar. A mí me pasa algo curioso. Estuve viviendo en México y había un sacerdote alemán que hacía el ángel muy bonito, pero en una ocasión, dependiendo el día, nos ponía unción de los enfermos. Y ahorita pensaba en los santos óleos, o sea, qué diferencia hay entre uno y otro, por así decirlo. Más que nada porque el programa también queremos que esté muy dedicado para que entendamos el lenguaje, porque lo conocemos. Sabemos lo que es una misa. Incluso me surge la pregunta ahorita, digo, ¿por qué cuando nos bautizan no se hace una misa? O sea, no hay misa en realidad. Entonces también algo así, o sea, ¿por qué es tan importante la misa cuando realicemos, pues? Y honestamente, o sea, como decía Lucía, siendo católico, pues uno espera tener su misa, ¿no? Pero bueno, más o menos estas preguntitas. Bueno, hay que irse por partes. La liturgia es muy rica, da muchísimas opciones. Hay sacramentos que se pueden celebrar sin la Eucaristía. Por ejemplo, la unción de los enfermos se celebra, en ocasiones se puede celebrar dentro de una celebración eucarística, dentro de una misa, o se puede dar sin misa, se puede dar en privado, se puede hacer una celebración comunitaria con varias personas que reciben la unción, muchas veces en los hospitales, en la habitación donde se encuentra cada enfermo o al pie de su cama, se hace la pequeña celebración abreviada y recibe los santos óleos. Y hay que entender toda una terminología porque se va esto especificando. Óleo viene de la misma raíz lingüística que olivo,
es aceite de olivo. Y en la iglesia hay 3 tipos de aceite. Es el mismo aceite de olivo, pero recibe 3 oraciones. Uno es consagrado y los otros reciben unas bendiciones especiales dependiendo de el simbolismo litúrgico, la función litúrgica que desempeñan. El principal de todos es el Santo Crisma, que es consagrado, es más que una bendición, la consagración del Santo Crisma, que es que a su vez nos consagra en nuestro bautismo, consagra las manos de los sacerdotes, nos consagra con el don del Espíritu Santo en la confirmación. Es el principal de los 3 santos óleos. El otro es el óleo de los catecúmenos. Otra palabra, ¿quién es un catecúmeno? El que va a recibir el bautismo y es símbolo de la fortaleza de Cristo. Y el otro es el óleo de los enfermos, que es precisamente para quien se encuentra en una situación especial de cierta gravedad o de una enfermedad crónica con cierta dificultad, para recibir este sacramento que es también fortaleza, es fuerza de Cristo, es gracia para atravesar los momentos difíciles de la enfermedad, que tengo la experiencia de ocasiones de alguna persona que no tenía ni ya ninguna esperanza de vivir. Pude estar administrándole el sacramento de la unción de los enfermos, ya desahuciada, y se encontraban ahí sus familiares en una actitud completamente de despedida ya, sin esperanzas de volverla a ver Como en última casa, opción. sí. Y bien, la unción de los enfermos siempre es buena, ¿no? Cuando alguien está enfermo es fortaleza, es gracia. Cuando alguien está en agonía, pues es también una ayuda para el tránsito que se avecina. Pero en esta ocasión, esta persona supe después que sanó completamente de una forma inesperada, ¿no? Recibió la unción y sanó. Médicamente ya no había esperanzas para esta persona. Bien, la unción de los enfermos, pues es un sacramento, como lo dice su nombre, para la enfermedad, que es fortaleza, es gracia, y cuando Dios así lo quiere, por medio de este sacramento, es salud física incluso para la persona. Como digo, este caso así fue desconcertante para todos. Fue un milagro Eso decimos, es un médicamente. milagro, ¿no? Médicamente, un milagro, ¿no? Porque esta persona, realmente yo vi, estuvo ahí su esposo, esta persona, y esta persona estaba en coma, inconsciente, y le estuvo diciendo palabras en tono de despedida, eh, palabras de intimidad, de esposos, y toda la familia, todos estábamos preparándonos solamente para que nos dieran el aviso de que esta persona pues ya había terminado su vida en esta tierra. Y a los días me dicen pues que se restableció y que ya está en su casa. Sucedió, sí. Si escuché en alguna ocasión que dicen que santos óleos son el bien morir o el bien vivir, que porque a veces sí te... Sí, o sea, es lo que Dios quiere. En muchas ocasiones, por medio del sacramento, se ve que las personas, hasta milagrosamente, recuperan la salud. Antiguamente se le llamaba extrema unción. Se tenía una visión de reservar este sacramento solo para quien ya estaba en el artículo de la muerte, ¿no? Ya en proceso de morir, ya en sus últimos momentos, en la agonía. Pero la reflexión y desde el estudio de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, se nos ha dicho que mejor lo veamos como unción de los enfermos. Es una curación integral, ¿no? Que va a lo espiritual como raíz en el momento en el que una persona padece físicamente una enfermedad o alguna debilidad. Puede ser personas que están muy debilitadas por su mera ancianidad, ¿no? No solamente quien ya tiene una enfermedad diagnosticada, ¿no? Sino que su misma ancianidad los va haciendo ver decayendo en su fortaleza física, y la unción de los enfermos es recomendable y se puede reiterar en algún periodo de tiempo según las circunstancias. Ujú. Yo me surgió la pregunta porque cuando iba ahí a ese Angelus,
nos decía, él nos decía, quien quiera pasar a ponerse la unción de los enfermos. Y nomás nos volteábamos a ver todos como con miedo, ¿no? Pero ya en cuanto se paraba uno, no, pues ya, todos como que sí queremos estar sanos, ¿no? Y más de esa dimensión. Sí, recibir el sacramento, que debemos estar bien formados en esto, porque no es de que estornude y que ya me pongan la unción de los Ajá. enfermos, ¿no? Es sobre todo quien tiene una enfermedad crónica, algo que se puede decir ya es de cierta gravedad, no, si no, pues cuántas veces estaríamos acudiendo, Sí, ¿no? A la unción. Debe hacerse una evaluación de la situación de la persona para ver si es candidato, si conviene, si es el momento para que reciba el sacramento de la unción de los enfermos, que a veces se le dice así genéricamente que reciba los santos óleos. Se supone es la unción de los enfermos, pero ya dijimos hay más óleos. pues bueno, como hemos estado platicando, es el tema sobre la muerte católica. Eh, Aquí nos empiezan ahora sí a surgir esas preguntas de todos los... yo tengo también esta necesidad que aclaremos, ritual, que tenemos que entender que la palabra ritual no es algo malo, ¿no? Todos tenemos rituales, no más que por desgracia la utilizamos como en rituales ya de cuestiones malignas y como la palabra como tal ritual, acompañada de una información en algo malo. Una palabra ritual es un hábito, no es una... Sí, los rituales, digamos, ordinarios, ¿no? Hasta con cuál pie te bajas de la cama. Cada quien tenemos nuestra forma de proceder, ¿no? Que vas a asearte. Es todo un ritual. Cada quien tenemos nuestra forma de hacer nuestro aseo personal y se puede considerar un ritual, ¿no? Desde las cosas ordinarias, ahora ya los rituales civiles, por ejemplo, toda esta, acabamos de celebrar el 20 de noviembre, pues el aniversario de la Revolución, por ejemplo, el desfile se puede considerar, es un ritual Sí, que cívico, inicias con los honores a la los honores a la bandera. bandera con todos sus Ajá. protocolos cívicos, son una especie de rituales cívicos, civiles, con ciertas visiones que todo refleja eh, un simbolismo, todos son movimientos, son actos simbólicos, ya van más allá que las meras costumbres así de los hábitos, ¿no? De las cosas cotidianas. Bueno, pues aquí entonces comenzamos un poquito ya a tratar de entender el ritual de cuando llegamos a fallecer como católicos, qué es lo que simbolizan las cosas. Ya hablamos un poquito de la misa, pero vamos a tratar de preguntarle qué diferencia hay entre una misa, Normal sí, y una... para, te casas, pues es una forma. Esto es de otra forma, presentas al niño es de otra forma. Entonces, y luego los rituales que son anteriores, que viene siendo que, que lo velan a uno. O sea, todo ese tipo de información desde nuestro ámbito católico, esto surge a partir de tanta información, de tantas cosas que hay, que luego ya se confunden con lo nuestro, como hablar del Día de Muertos, que no es hablar de Halloween ni nada de eso, es Día de Muertos, de... Lo propio de nuestra cultura, sí. Bien, bueno, tomando este punto, ¿no? De la misa, si vemos el misal romano, hay muchas misas, se puede decir así. La misa siempre es una y la misma, ¿no? En el tiempo que sea, en las circunstancias que sea, en su esencia es lo mismo. Es el mismo misterio pascual de Cristo que se celebra sacramentalmente, que por el poder del Espíritu Santo se hace presente en el hoy y en el aquí de las personas, pero se diversifica según el tiempo, hay misas según el tiempo, digamos, la misa de Pascua, ¿no? Es todo es la misma misa, pero en la que estamos celebrando la resurrección de Cristo. Las misas del tiempo, ahora viene Navidad con sus misas, por ejemplo, el día de Navidad tiene tres misas, sobre todo que se diferencian por las lecturas que corresponden y también se diferencian
por los textos de las oraciones diferentes. La misa de la medianoche, todo eso hace alusión a la oscuridad, al momento en el que la Virgen dio a luz. Hay una misa para la mañana que habla mucho de que Cristo es un sol que está naciendo, ¿no? Que al nacer Cristo nace un nuevo sol. Y la misa del día de Navidad, por ejemplo. Y entre todas las misas están las misas de difuntos, pero hay muchas misas de difuntos. Por ejemplo, en el aniversario de un fallecimiento, o la misa exequial, que es propiamente la que acompaña, es la misa por la muerte de un fiel cristiano. Con cuerpo presente. Ordinariamente es con cuerpo presente, que no es estrictamente necesario que esté el cuerpo ahí. Lo hemos visto, bueno, en la pandemia, las situaciones en las que nos vimos, ¿no? Cuerpos que no pudieron ser llevados a la iglesia para celebrar la misa con el cuerpo, pero se celebra la misma misa con la intención de aplicarla por la persona, y espiritualmente la gracia pues es la misma. Bueno, ¿hay algún cambio de colores en el altar? O no, Sí, las vestiduras litúrgicas, bien, en algún momento o en algunos lugares siguen utilizando el mantel del altar según la celebración de que se trate. El señor obispo Javier Navarro nos dio la indicación, basada en las instrucciones generales de la liturgia, que siempre se usa el color blanco para el mantel en todo tiempo, sin variar. Pero las vestiduras sí varían de colores según la celebración. Para las celebraciones de difuntos se han usado 3 colores con un simbolismo diferente. En un momento se usaba el negro, como el luto que usamos cuando todavía en nuestro medio, ¿no? Que las personas suelen ir vestidas de negro a participar en un funeral. Así, y el sacerdote también usaba las vestiduras, los ornamentos negros, como el signo del luto por la muerte, el misterio de la muerte, que ha quedado mayormente en desuso. Otro es el color morado, que es el mismo que se usa en la cuaresma, que es un signo de penitencia, pedir perdón a Dios por los pecados. Y en las celebraciones funerarias, tiene el sentido de pedir perdón a Dios por los pecados del difunto, ¿no? Es interceder por él, hacer unas celebraciones de súplica para pedir perdón por los pecados. Ese es el color morado. Y otro color que se usa es el color blanco. Es el color de la luz, es el color de la Pascua, es el signo de la resurrección de Cristo. Y es que con esto expresamos que no se queda en la muerte, sino que celebramos la vida, celebramos la resurrección. Como dice el prefacio, la vida no se acaba, simplemente se transforma. Y por eso el color de la luz, el color de la resurrección, los días de Pascua se usa el color blanco, es un símbolo pascual. El blanco, bien, son simbolismos y es todo un lenguaje que es importante conocer y saber distinguir para vivirlo, ¿no? ¿Por qué el sacerdote lleva estas vestiduras de este color? Ahí están los significados. Padre, yo tengo una pregunta. Cuando acerca de los restos de la persona, pues antes de la pandemia, pues era muy poco común cremar el cuerpo. Ahora ya la iglesia lo autoriza y hasta hay urnas dentro de algunas iglesias donde depositamos las cenizas de nuestros seres queridos. Y también está, pues, cuando ya la familia tiene sus espacios en el panteón. ¿Hay diferencia entre llevarlos al panteón o ponerlos en una urna de cenizas? Pues bien, materialmente no tiene tanta importancia lo, si cremarlo, si sepultarlo. Hace un momento aquí mismo comentábamos que finalmente terminará convirtiéndose en polvo, ¿no? Quizá la cremación solo acelera este proceso, se separa de los fluidos y sabemos que somos la mayor parte agua, el cuerpo, y entonces por eso quedan cenizas.
Digo, no tiene tanta importancia materialmente qué se hace con el cuerpo. Es cierto que merece el respeto, el cuerpo. Cualquiera de las cosas debe siempre expresar este respeto, esta veneración. Desde la fe, el cuerpo es sagrado, es consagrado por el bautismo, por recibir a Cristo, por ser templo del Espíritu Santo. Eso es más que lo material, es lo simbólico. ¿Qué representa para ti lo que le estás haciendo al cuerpo de quien falleció? Que debe ser siempre algo que exprese reverencia, respeto, honra y debe ser acorde con la fe de la iglesia. Sabemos que, como dice San Pablo, se siembra algo en corrupción, pero resucitará incorruptible, transformado, transfigurado. El hecho de sepultar en tierra un cuerpo expresa más claramente el hacer una siembra. El cuerpo que muere es como una semilla que se descompone, pero se transforma en una nueva planta, en un nuevo ser. Hay muchos simbolismos, por ejemplo el de la mariposa, ¿no? Que es una oruga, primero es un gusanito, la oruga, y se sepulta en un capullo, pero después surge transformado una mariposa, atraviesa una metamorfosis, y eso es lo que quiere expresar la sepultura católica, sea por la sepultura tal cual, o sea, por incineración, pero también las cenizas se sepultan, eso es el depositarlas en un columbario. Un lugar es un dormitorio, es un lugar en espera de la resurrección. Padre, si aquí dentro de la audiencia hubiera personas que tienen las cenizas en su casa, ¿qué mensaje les daría? Lo mejor es que busquen un lugar donde depositarlas, un lugar especialmente destinado para esto, porque bien, en un momento, cuando el duelo es reciente, y aquí otra vez entramos al plano de lo simbólico. ¿Qué te simboliza tenerlas en la casa? Pero cuando está reciente el duelo, quizás se guardan con respeto, con veneración, pero a veces terminan convirtiéndose en un tiliche más de la casa, ¿no? Y cuando hay lugares donde ya están destinados para esto, hay esa veneración, especialmente un lugar sagrado, ¿no? En las iglesias donde están los columbarios, siempre se está ofreciendo la misa y en todas las misas se pide por todos los difuntos. Eso tiene una fuerza desde la fe simbólica fuerte. Lo recomendable es que no tengan en la casa las cenizas, que las lleven a depositar a un lugar adecuado, al cementerio podría ser, que es un lugar bendecido, un lugar que está puesto como sociedad se tiene para esto. Y no solo como sociedad, sino desde la fe, como iglesia tenemos un lugar y nos merece respeto, es un lugar de respeto porque, pues bien, la casa sí, bueno, habrá los momentos de oración, momentos de intimidad en los que se toma en cuenta que están aquellos restos, pero en medio de la cotidianidad, como que no es lo conveniente tenerlos ahí. Otro asunto, bueno, ya han estado ustedes, son psicólogos, hablando este tema del duelo. Muchas ocasiones solo es una prolongación de un duelo, es un evita o obstaculiza la elaboración de un duelo, esta situación. Sabemos que cada persona, cada ser ¿Por qué humano crees que de alguna manera ahí sigue? puede ser, sí, y el no dar el paso a la trascendencia, porque eso es precisamente la muerte, ¿no? Es una forma de trascender, y es como querer retener. Realmente esas cenizas ya no son la persona, no es él. Sí, son restos mortales, pero son cenizas. Sí, quizá un valor de recordar, vuelven un fetiche tal vez, pero no es el buen sentido, ¿no? Y sí es el peligro de como querer retener a la persona ahí, no, no es la persona, son unas cenizas solamente. Y quizá nos frena ese sentido de trascendencia, es decir, la persona, esperamos
desde la fe, llegó a Dios y participa de su trascendencia y vive en nuestros recuerdos. Es otra forma de vivir, pero unos recuerdos que se vuelven positivos, sí, positivos, que los vamos desde la fe, desde la reflexión, transformando y vive nuestros recuerdos y vuelve una felicidad recordarle, pero a veces materialmente tener aquellas cenizas ahí puede obstaculizar la elaboración de un duelo. Bueno, hay muchos, muchos puntos, muchas reflexiones que hacer en torno a esta pregunta. Es interesante todo eso. Bueno, no hemos ido viendo lo que es la misa. Aquí que aparece que para nuestra tradición católica se empieza como desde la vigilia, luego la velación, velatorio, misa y el entierro. También es importante que mencionemos aquí que muchas de nuestros rituales se han ido adaptando conforme también va la vida, ¿no? La Las investigación, circunstancias, las la circunstancias, ciencia, incluso se oye raro, pero hasta el tipo de tierra, ¿no? Porque hay lugares donde es más fácil que el cuerpo se descomponga. o salga a flote, si X o Y. Entonces todo esto se va dando, llegamos a lo que viene siendo el panteón, que es donde terminamos, entre comillas, porque ya estamos hablando también de la cremación. Pero ya pasando meramente a la misa, yo en algún momento leí que simboliza todo lo que pasó Cristo, ¿no? O sea, la misa es el proceso cuando Cristo vivió su pasión, su muerte y su resurrección. O sea, en la pura misa, eso es lo que simbolizaría nuestro cuerpo o nuestro. Sí, realmente en el centro de la misa, ¿no? Momento de consagrar las especies, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Es un memorial de la pasión, del misterio pascual de Cristo, su muerte, su pasión y también su resurrección. Todo se recapitula en la misa. En un tiempo se explotaba mucho estos simbolismos en todo, ¿no? La casulla que revestía el sacerdote muchas veces llevaba 5 cruces que representan las 5 heridas, las 5 llagas de Cristo. El bonete que anteriormente usaban los sacerdotes siempre llevaba un forro rojo en el interior, color sangre, y era un símbolo de la corona de espinas de Cristo. El, el inclinarse que hacía el sacerdote para consagrar el pan y consagrar el vino, hay hasta algunas pinturas que representan la misa, está el sacerdote inclinado, pero con la cruz a cuestas, como una representación de Cristo cargando la cruz, la elevación del pan consagrado y del vino consagrado, símbolo de la resurrección, y así, ¿no? Muchos elementos alegóricos que hoy en día quizá no se tienen tan presentes, pero realmente la misa siempre ha sido la actualización de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el simbolismo y se aplica en el momento de la muerte de un ser querido, de un hermano, de un bautizado o no bautizado, también miembro de la iglesia puede ser. Se aplica este sacrificio de Cristo en sufragio de aquella persona por su salvación, por su alma, y también la presencia de Cristo desde la fe nos consuela, nos conforta en el duelo, nos da esa fuerza y nos dice, no se ha ido, está conmigo y estamos con ustedes. Padre, habíamos escuchado, que yo recuerde, a algunas personas que por el tipo de muerte que tenían no recibían misa hace años, por ejemplo, las personas que se quitan la vida. Ahorita ya todas las personas, bueno, todos los cristianos pueden tener una misa. Sí, la celebración de la Santa Misa se recomienda. Habrá algunos casos especiales en los que el derecho marca no celebrar la misa, ya muy raros, pero sí anteriormente se prohibía celebrar la misa de alguien que se quitaba a sí mismo la vida, porque se tenía la visión pues, de la gravedad de la situación, ¿no?
Se decía, es que es lo más terrible. Y había ahí un juicio, decir, es que es el peor pecado, quitarse la vida. Y no tiene reversa porque es definitivo. Y se, se imaginaba la condenación de aquella persona y por eso no. Y también esto tendría un valor pedagógico para decirle a la comunidad, esto no. Pero estoy aquí con dos psicólogos. Las ciencias nos han dicho cada vez que quien termina quitándose la vida ya no es dueño, sí, ya no está en sus cabales y la misericordia de Dios no lo va a dejar fuera. Y por eso ahora se celebra la Eucaristía sin problema, como en este caso, ordinariamente para todas las personas se celebra la Santa Misa en el momento de su muerte. También algo que me llama mucho la atención o que es común en ocasiones ver que, por ejemplo, las personas creemos, por ejemplo, en el caso de mi familia, pues el primer año de que fallece un familiar, el mes del aniversario de fallecimiento o sea, 12 misas, ¿no? Un año. Luego su misa de aniversario y ya después cada año y así sucesivamente. Pero eh, es cuando, de acuerdo a la religión católica, porque decimos, él ya está en el cielo, como quien dice, pero realmente ya está en el cielo por el simple hecho de haber fallecido. O sea, Sí. hasta ahí llegó como nuestra misión como familia, nomás sus 12 misas del año, ya después cada aniversario. Bien, aquí realmente las cosas que están más allá de esta vida, poco sabemos. Tenemos las verdades de fe y es importante afirmarlas, estas verdades de fe. Estas costumbres son sanas, son buenas. El ofrecer sufragios, ofrecer sacrificios, la, el aplicar misas por los difuntos está relacionado con la doctrina del purgatorio. Necesitamos purificarnos. Una cosa es lo que se conoce como la culpa del pecado, que se perdona ordinariamente por el sacramento de la confesión, y otra es la pena temporal, es el desorden, es como un choque en un automóvil, son como las abolladuras que hay que sacar, que hay que purificar, que hay que perfeccionar, y de esta forma podemos ayudar a la otra persona ofreciendo, dice el ritual antiguo, hostias el preches, es ofrendas y oraciones, ¿no? Hostias, esa es la misa, esas misas, y oraciones, otras oraciones por el difunto. Y es un bien para poder procurarle que pueda ya gozar de Dios, si aún necesita purificar. Hay que saber que cuando una persona muere, ya no está en el tiempo. Para nosotros, bueno, son las estaciones, el amanecer, el anochecer, los días, los meses, las semanas, los años. Medimos siempre el tiempo. Ellos ya no, ya están en otra dimensión que no podemos decir, están allá. Es que no es un espacio físico, es un lugar a donde se van a un lugar, bueno, así lo explicamos desde nuestra lógica, porque nosotros somos espacio-temporales, ¿no? Pero ellos ya no, ya están en una situación, van a esa situación de trascendencia, de la visión beatífica, la unión plena con Dios. Y bueno, volviendo al tema, ofrecer host, misas, hostias, preches, dice el ofertorio de la misa exequial, misas y oraciones, pues es ayudarles en esa purificación, para que puedan ya estar plenamente gozando de Dios. Ellos ya no están en temporalidad como nosotros, ellos ya no cuentan años. Y ofrecer siempre es sano por ellos. Y otra cosa, si es una persona que ya está en gloria de Dios, celebrar una misa en su aniversario es comunión. Y comunión es lo más importante, ¿no? La comunión eucarística. Aquello que visualizaban las culturas en el altar de muertos, ¿no? Voy a comer,
voy a poner una comida para otra vez compartir con este familiar que ya se fue y ellos decían, es que vienen esta noche y le preparo un banquete y es una forma de comunión, de compartir, de estar en una fiesta. Pues la misa lo realiza plenamente, ¿no? En Cristo yo entro en comunión con los bienaventurados, porque está Cristo y están todos los ángeles y todos los santos canonizados y los santos no canonizados, los que ya gozan de Dios. Cuando yo celebro una misa en memoria, in memoriam es otra expresión propia de cuando se habla de difuntos, en memoria de alguien. Bien, si él necesita purificar, le sirve para su purificación, para purgar la pena temporal merecida por sus pecados. Pero si ya está en gloria de Dios, es comunión con aquella persona por Cristo, con el bien de él. Al comulgar en Cristo, en la Eucaristía entramos en comunión con la iglesia triunfante, la iglesia que ya está en el cielo, todos esos hermanos. Entonces, si algunos hablan de ventanas y de portales y cosas así, a veces raras y a veces charlatanerías, pues la Eucaristía lo es infinitamente más. Es una puerta, es una comunión con la iglesia triunfante, con los que ya están en aquella dimensión, si se le puede decir dimensión, lo que más se usa es decir en el estado de gloria, ya, usando de Dios. Bueno, algo así, las misas por los difuntos pueden tener muchos significados, muchos valores. Porque hay quien dice, ¿no? Sobre todo por cuando nuestro ser querido ha pasado por una enfermedad muy tormentosa físicamente y dicen, no, ya él ya no le regresen, porque él ya sufrió en vida su purgatorio. Es también verdad de fe que el purgatorio se puede vivir aquí. Aquí los sufrimientos de esta vida son para purgarnos, purificarnos, o se puede tener allá, después de partir. Eso es cierto. Y bueno, eso de no le recen, mejor sí hay que siempre orar por los difuntos porque no sabemos realmente. Solo Dios conoce la conciencia de las personas. El mismo ser humano quizá no puede dar razón de sí mismo, de su conciencia, aunque tengamos la mejor intención. Recuerdo ese texto de San Pablo que en un momento dice, mi conciencia nada me reprocha, pero no por eso me creo justificado. Y por eso no, ese ya no le rece, pues lo podemos tomar como una expresión poética, ¿no? De cuánto sufrió, reconocer su purificación. Y vemos personas que realmente decimos, pues si esta persona no purificó, entonces ¿quién? Enfermedades largas, muy dolorosas, muy penosas, o sufrimientos morales muy intensos. Todo eso es purificador, es purgativo para la persona, pero no le rezan, pues mejor si hay que orar siempre. Recuerdo, me parece que el cardenal José Garini Rivera, ya estando próximo a su muerte, quizá algunos lo veían con fama de santo y decían, no me tengan por santo, no dejen de rezar por mí cuando yo me muera, ¿no? Les encargaba a quienes estaban en torno a él, a sus sacerdotes, a su feligresía. Hay una pregunta, bueno, vando como dos o tres al mismo tiempo. Una es, cuando meten el ataúd hacia, pues, tiene un simbolismo que vayan de cabeza, de pie, por así decirlo. Ah, sí, sí, sí. Y también otras dos al mismo tiempo, lo que viene siendo el incienso y también el agua bendita que se utiliza. Estas son dudas, porque yo me imagino, o sea, cómo debe de entrar por la cabeza hacia adelante, creo, ¿no? Sí, no, depende de su función en la iglesia. Un sacerdote, obispo, entra con la cabeza hacia el altar. De frente. Es como si estuvieras en misa. El sacerdote ve de allá para acá y los fieles laicos miran de aquí para allá. Por eso los fieles laicos van con los pies hacia el altar y los sacerdotes con los pies hacia la puerta del templo, hacia la salida. Eso es norma litúrgica de cómo colocar el ataúd en unas exequias, ¿verdad? Porque el sacerdote y también el diácono y el obispo tienen el ministerio de presidir y por eso están mirando de allá para acá, ocupan la presidencia de la comunidad y los fieles
participan como fieles y así se llevan los cuerpos a la celebración de la misa. Y bien, otros elementos. El agua bendita, pues siempre es un símbolo bautismal. Es recuerdo del bautismo, es recordarnos a nosotros. Este hermano fue bautizado, es templo del Espíritu Santo, recibió la gracia, es hijo de Dios. El bautismo nos abre las puertas de la vida eterna. Los ritos bautismales debiera recibirse al niño en la puerta con este simbolismo de que se le abre la puerta de la iglesia, pero no solo la iglesia material, sino la iglesia militante y la iglesia triunfante. Y por eso a la puerta del templo se recibe con agua nuevamente el cuerpo de quien ha fallecido, para decir, este hombre recibió esa participación de la gracia bautismal para poder tener las puertas del cielo abiertas. Y eso nos recuerda el uso del agua en las celebraciones de los difuntos, sobre el cuerpo de los difuntos. El incienso es un signo de veneración. El cuerpo merece ese respeto porque ha sido templo del Espíritu Santo. También es un signo de purificación. El incienso se bendice y hasta físicamente, ¿no? Se hablaba de, algunos le dan significados esotéricos que no aplican al saumerio que usaban los prehispánicos, ¿no? Cuando realizaban una cirugía, que eran buenos cirujanos, tenían por un lado el copal ahí humeando. ¿Y esto qué hacía? Purificaba el aire, el carbón, el humo, que es carbón, que está flotando, carbón, absorbe algunas partículas y purifica. Bien, partiendo de esta función natural del humo, hay un significado espiritual. El incienso se bendice y este humo significa la purificación espiritual del cuerpo, del ambiente, y es otro de los simbolismos. Tiene otros simbolismos. El uso del incienso uno es la veneración, otro es la purificación del cuerpo aquel o de la persona para gozar de Dios. Es un lenguaje con el que expresamos temas espirituales, con el que expresamos verdades de fe. Padre, por ejemplo, cuando es una misa y hay personas que quieren tomar la palabra para agradecer o para hablar bien de la persona que están despidiendo, ¿es conveniente? Sí, los mismos rituales oficialmente lo dicen. Hay un momento para si algún familiar quiere hacer alguna función, dar un agradecimiento que se estila y que viene muy bien por todas las personas que han acompañado en el duelo, en el funeral, que la celebración eucarística pues es el momento máximo de todas las celebraciones fúnebres. Ya estamos hablando de todo el proceso, desde que la persona fallece, hay una serie de rituales, de oraciones que se pueden tener en la casa, las puede hacer el sacerdote, muchas las pueden hacer los familiares ahí, y se hace la velación y se tiene, pero la misa es, digamos, el momento máximo de las oraciones y de las celebraciones en torno a la muerte de aquella persona. Y tal vez es el momento más oportuno por la congregación y por el espacio y porque hay el equipo de sonido para un mensaje, ¿no? Un momento en el que las situaciones humanas, el agradecimiento, quien quiere expresar algo referente a el tránsito, ¿no? El proceso que fue la enfermedad, la decadencia física, la muerte de la persona, quien en ese momento aprovecha para valorar y proponer la valoración, dar el testimonio de algunas palabras edificantes que haya dado aquella persona, algún testimonio, cuántas personas edifican tanto en su forma de vivir. Y pues ordinariamente esto lo ve una o dos personas, pero es algo valioso, ¿no? Quiero decirles que estando para morir, mi papá dijo esto, cosas que son como un testamento espiritual de quien ha fallecido, y quizás es el momento. Todo debe tener pues un orden, una proporción, que pues puede prolongarse demasiado aquello. También es importante
que ayude a sanamente elaborar el duelo, porque puede transformarse en un momento caótico aquello. Pero sí es conveniente alguna expresión, si lo tienen a bien, pues debe ser forzado. También se suele avisar, ¿no? Se van a tener rosarios, se va a tener un novenario. Es un momento conveniente porque es cuando hay más personas y de la familia reunidas, y ya para que estén informados. Antes de que se me olvide, en, por lo menos en películas viejitas vemos que hay sacerdotes que van y hacen algunas oraciones con el cuerpo cuando apenas lo están velando, todavía no en la misa. Y lo he visto ahorita muy poco. Es opcional. Pues algunas más bien son por razones prácticas que a veces los sacerdotes quisiéramos estar, pero no es posible, ¿no? Hoy celebré 2 misas de difuntos, ¿no? Si lo multiplicamos, que es la misa y que hay que acompañarlos al momento de la muerte y que hay que después hacer, porque si estudiamos los rituales, hay muchas tradiciones en la iglesia de rituales, de ritos fúnebres, una oración incluso para cerrar los ojos de la persona. En el momento que expiran tus ojos ya no verán la luz de este mundo, pero para que los abras para ver la gloria de Dios. Una oración para colocar, ritual para colocar el cuerpo en el ataúd. Se prevén como procesiones, ¿no? Los momentos de los traslados de la casa a la capilla ardiente, el traslado de la salida de la capilla ardiente hacia la iglesia para celebrar la misa. Son ritos en los que nos encantaría acompañar y son muy ricos y muy ilustrativos, pero por razones prácticas no nos es posible. Pero cuando las circunstancias se dan, pues y si no, muchos de ellos, como digo, los mismos laicos, una familia puede aplicarlos, ¿no? Estas oraciones, acompañar con oración del momento de la muerte, el colocarlo en el ataúd, en los traslados. También el sepulcro, bueno, se ha bendecido todos los sepulcros en conjunto, ¿no? El panteón, o igual los columbarios, son lugares bendecidos ex profeso para ser receptáculos de los restos humanos, de los restos mortales de los fieles, que ayuda. Es bonito cuando se hace individualmente esto. Otra vez, razones prácticas. ¿A No qué es hora? posible hacerlo de uno por uno. De alguna forma, los ritos que se tienen al terminar la misa se podrían hacer ya en el cementerio, pero por un sentido práctico los adelantamos y los hacemos desde el templo, ya para poder cubrir esto. Y esa es la situación que también el- esos ritos propiamente le corresponden a los diáconos de la iglesia, pero también estamos escasos de diáconos. Eso podrían hacer personas que tienen el sacramento del orden en el grado del diaconado, que podrían acompañar todos estos ritos presidiendo las celebraciones. Bueno, también ya regresando un poquito antes de la misa, cuando se está velando el rosario, todo ese simbolismo que hacemos, es parte de lo que ya nos ha dicho ahorita, ¿no? De que es tratar de ofrecerlo, pero sí me fijo que casi siempre, no nomás el rosario no es exclusivo, ¿verdad? O sea, No, hay muchas oraciones. El ritual de exequias es un libro grande que tiene, por ejemplo, una vigilia de oraciones, son salmos, cánticos, son lecturas de la Sagrada Escritura que durante la noche se pueden estar haciendo ahí en la sala, en la capilla ardiente, la liturgia de las horas propia de los difuntos, que esta es otra cosa que en la iglesia poco se conoce. Se obliga a los sacerdotes, obliga a los religiosos el estar celebrando las horas, ¿no? Celebrar la mañana, celebrar la tarde, celebrar la medianoche, por ejemplo. Y hay una serie de oraciones propias cuando hay un difunto. Para la oración de la mañana, cuando hay difuntos, ¿no? El oficio de difuntos.
hay muchísimas formas de celebrar. El rosario, pues es una forma práctica, ¿no? Porque muchas personas lo saben guiar, lo saben rezar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para alimentar la fe, para vivir desde la fe de la mejor manera el proceso, pues, de un funeral. Hay una cosa que me mueve, que nos ha pasado últimamente en Lagos. Antes nada más, bueno, entre comillas, existía el panteón de aquí del centro, entonces acompañábamos caminando, ¿no? Pero ya ahorita con el panteón de allá de la salida de Aguascalientes, ya, pues ya se tiene que ir uno en vehículo. Necesariamente. Y uno, bueno, yo me ha pasado en mi caso que siento como que te hace falta la El compañía acompañamiento. de la manera. Sí, bueno, un factor aquí importante pues es la costumbre, pero también el simbolismo. Yo recuerdo, sí, o sea, nos hace falta caminar, ir en oración, es un cortejo fúnebre que en algunos lugares, por ejemplo en Guadalajara, ciudad con las grandísimas distancias, se puede suplir, ¿no? Es decir, vamos en el vehículo, pero vamos en oración hasta que llegamos al lugar donde va a ser depositado el cuerpo. Hacemos el cortejo, de alguna forma lo suplimos, aquello que lo hacíamos, digamos, artesanalmente, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Para quienes lo vivido. Hacerlo a pie, haciendo oración, con cantos, ese es, nos- y ayuda a vivir del momento esa expresión de fe y es una procesión, es una peregrinación, y es decir, vamos por la vida caminando, todos vamos caminando, y el que está aquí ya caminó a la nueva vida, va hacia allá. Recuerdo, bueno, todas las culturas, ¿no? El caminar está relacionado con la muerte. Muchos recuerdos. Recuerdo un señor que me compartía, recién había muerto su papá y murió por la tarde. Me parece que un día por la tarde, una muerte bonita, apacible. Y dijo el señor, pues mi papá siempre dijo que hay que caminar cuando haya luz. Y así relacionó este señor la muerte de su padre, ¿no? Que no murió en la oscuridad, que empezó a caminar, que hizo un camino, que siempre que andaban fuera de casa, sí, vámonos, hay que caminar ahora que hay luz, antes de que llegue la noche, que no nos agarre la noche en el camino. Así. Y en algunas comunidades indígenas incluso depositaban en la caja donde iban a decir, junto al cuerpo, un morralito de istle con alimentos, con huevo, con tortillas, como cuando se van a trabajar, ¿no? A la milpa para el camino. Y es eso, cuando acompañamos el cuerpo, pues lo, lo existencializamos más, lo actualizamos, lo vivimos y lo expresamos con ese lenguaje de caminar que no debemos cerrarnos a la tecnología, pero nos puede comer muchas riquezas, muchos elementos. Nada menos hace unos momentos lo que hablábamos de quienes somos de los ochentas o por allá, que nos tocó lo análogo y todavía las cosas hechas a mano y hoy en día los temas de la tecnología, ¿no? Que pues tomar la riqueza de todo, ¿no? Que no la urbanización y las tecnologías y todo nos coman esas cosas y pues sí actualizarlas. Es que sentimos que nos hace falta caminar, suplirlo, para que no nos quede ese sentido y ese sentimiento de hueco. Padre, se nos está yendo el tema, digo el tiempo, Se pero nos fue. hay una cosa que a mí me gustaría que dijera grandes rápidamente, una cosa que se ha mezclado mucho ya con otras culturas, lo de la reencarnación. O sea, que nosotros como católicos, o sea, yo vivo, muero y hasta ahí llego. Yo creo, bien, fíjate, pues que mi alma y todo lo demás, pero ya no regreso, ¿no? O sea, que quede claro, católico. Sí, porque hay incompatibilidades ahí, ¿no? Que podemos pensar entre que se opone a la fe en la resurrección, ¿no? Es que yo reencarno. Bueno, yo te doy a escoger.
te propongo resucitar. Tú, ser humano, persona, único, irrepetible, resucitar, seguir viviendo plenamente con tu ser personal, tu conciencia y todo, o reencarnar, así como que te medio sigues estando o medio ya no. Pero también pienso que puede haber, basado en lo que dice el concilio de las semillas del verbo, es decir, en eso que algunas culturas o algunas religiones expresan como reencarnación, puede haber cosas que nos ayuden a entender mejor la misma resurrección y la trascendencia. Pienso, los valores espirituales de una persona. Es cierto, su carne ya se extinguió, sí, se murió, pero lo vemos, ¿no? Quien dice, es que eres igualito que tu abuelo. Y no solo así genéticamente, sino los valores espirituales se reencarnan. Y ese sería un sentido positivo, ¿no? Decir, cuando yo me muera, sí quiero resucitar, es mi fe la resurrección, pero quiero que esto que soy siga encarnado, siga vivo, más allá, y hay cosas que lleguen a ser compatibles. Esto pues ya supone toda una reflexión teológica y no hacer una revoltura mal hecha de las cosas, que es un peligro. Pues bueno, pues El tiempo se el nos tiempo fue. se nos fue. Esperamos que haya sido enriquecedor para todos. El tema es la muerte católica, todo el simbolismo que llevaba. De alguna u otra manera estuvimos brincando de un lado a otro. Y pues estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias, Padre, por aceptar la invitación. Y pues lo mismo, ¿no? Esperamos que haya quedado aún más claro por qué la importancia de despedir a nuestros seres queridos nos ayuda tanto en el duelo como cumplir cristianamente con una despedida, pues, católica. Y pues muchas gracias. Los comentarios, pues, Tita, te agradecemos tus comentarios, nos gustan mucho siempre. Y pues no sé si usted tenga un último mensaje. Pues nuevamente, me sumo a los agradecimientos a todos ustedes y esperamos que esto pueda servirles en algo en su vida cristiana y también en su caminar humano. Gracias, buenas noches.